Hola, en esta ocasión platicaremos con respecto a la introducción del aparato digestivo bajo. Comenzaremos con la segunda porción del intestino delgado, que es el yeyuno. Como podemos observar en esta imagen, vemos el marco cólico que rodea al intestino delgado. El intestino delgado se subdivide en duodeno, yeyuno e ilio. Es la segunda porción del intestino delgado. Una característica principal es que el yeyuno representa las 2/5 partes de 6 a 7 metros que mide el intestino delgado. Esto correspondería 2.5 metros si el intestino midiera 6 metros y 3 metros si midiera 7 metros. Una característica de este yeyuno es que se origina de la flexura duodenal o del ángulo duodeno-yeyunal y se localiza en el cuadrante superior izquierdo del abdomen. Aquí lo vamos a tener cuadrante superior izquierdo. La mayoría del yeyuno se va a localizar ahí. ¿Qué característica tiene el yeyuno? Una de sus características es su color rojo. Esa coloración se debe a la rica vascularización que es otorgada por la arteria mesentérica superior. Te mencionaba anteriormente que la aorta abdominal, que va de la T12 a la L4, va a originar 3 arterias impares importantes: el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior y, lógico, la arteria mesentérica inferior. La arteria mesentérica superior, rama impar visceral de la aorta abdominal, va a vascularizar estómago, páncreas, intestino delgado, intestino grueso, vasculariza el ciego, al apéndice, al colon ascendente y los 2/3 proximales del colon transverso. Como observamos en esta imagen, los intestinos están fijados y le otorgan movilidad el mesenterio. ¿Qué es el mesenterio? El mesenterio es una estructura del peritoneo. La palabra meso significa aquel peritoneo que fija un órgano a la pared abdominal. Como podemos ver, el mesenterio permite que pasen las ramas intestinales provenientes de la arteria mesentérica superior y de esa manera vascularice al intestino del yeyuno y el ilio. Otra característica que tiene es que las arcadas arteriales que va formando la arteria mesentérica superior en el yeyuno son grandes. La vemos aquí, miren. Esas son sus arcadas arteriales de primer orden, de segundo y tercero. Posteriormente va originando vasos rectos que son largos. Esta es una característica importante en anatomía. Los vasos rectos largos tienen una característica importante. Si estamos hablando del yeyuno, los vasos son largos. Y esto permite que el cirujano, si ve vasos largos, pueda identificar que está en yeyuno. Pero si ve vasos rectos cortos, ya no se encuentra en el yeyuno, se encuentra en el ilio. Esa es una característica de estos vasos, poder permitir al cirujano identificar exactamente en qué parte del intestino se encuentra. Como podemos observar aquí, vemos el mesenterio. El mesenterio es una estructura del peritoneo. Como ya les había mencionado, la palabra meso significa estructura del peritoneo que une las vísceras a la pared abdominal. En este caso, este mesenterio tiene una longitud entre 11 a 18 centímetros aproximadamente y va a sostener los 6 o 7 metros de intestino que se va a insertar en el borde distal de este aparato. Una característica principal del mesenterio es que dentro de sus hojas corren las ramas intestinales de la arteria mesentérica superior. Una característica importante que tiene el intestino es sus paredes. Las paredes del intestino, como podemos ver aquí, estamos viendo la pared del yeyuno. La pared del yeyuno presenta un calibre de 2 a 4 centímetros aproximadamente. Dicho calibre es modificable dependiendo del contenido intestinal y de los gases intestinales. Otra característica que podemos observar es que se presenta poca grasa mesentérica alrededor donde se inserta el mesenterio en el borde proximal o interno del intestino delgado.
Una característica importante es que las paredes del yeyuno son gruesas y pesadas. ¿Por qué? La respuesta está fácil. Es gruesa y pesada debido a que presenta mucosa y pliegues circulares. Estos pliegues circulares son muy abundantes. Dichos pliegues permiten ampliar la superficie de absorción del intestino. Otra característica importante es que los pliegues son grandes, altos y densos, por lo antes mencionado. Vamos a tener que después de la mucosa encontramos algo que se llama la submucosa, y por arriba de la submucosa vamos a encontrar la capa de músculo liso circular. Vemos la disposición de las fibras musculares circulares, y por arriba de esa capa muscular vamos a encontrar una capa de músculo liso longitudinales, y posteriormente vamos a encontrar la serosa. Entonces mi pregunta sería, ¿cuáles son las capas del yeyuno? Número 1, la mucosa. 2, la submucosa. 3, la capa muscular, subdividida en músculo circular y músculo longitudinal, y la serosa. Acuérdate que se llama serosa aquella capa que es cubierta por el peritoneo. Otra característica que vamos a encontrar aquí es que tiene escasos ganglios linfáticos. Como podemos observar aquí, miren, está el yeyuno y se ven unos pequeños nódulos. Estos nódulos que estamos viendo aquí son ganglios linfáticos que en conjunto van a formar una placa de Peyer. La placa de Peyer es la placa que va a permitir que si existe algún microorganismo, algún patógeno en la luz del intestino, en la mucosa, se lleve a cabo una respuesta inmunitaria y de esa manera protejan a este órgano. La presencia de los pliegues circulares permiten que la placa de Peyer se encuentre oculta. Por lo tanto, aquí va a ser muy escasa esta placa de Peyer. Sin embargo, esta placa de Peyer es abundante en el ilio, debido a la proximidad que tiene con el ciego, y sobre todo porque empieza a realizarse o compactarse la materia fecal. El siguiente intestino que vamos a platicar es el ilion. El ilion es la tercera porción del intestino delgado. Te recuerdo que la primera fue el duodeno, la segunda el yeyuno y la tercera el ilion. Vemos en color azul todo lo que corresponde al yeyuno y en color amarillo lo que corresponde al ilion. El ilion representa 3/5 partes de 6 a 7 metros. ¿Qué significa esto? Que 3.5 metros corresponde a 6 metros o 4 metros corresponde a 7 metros. Esto depende de la variación anatómica si el individuo tiene 6 o 7 metros de intestino delgado. En el cuadrante inferior izquierdo vamos a tener al ilio proximal. También se le llama de transición. ¿Por qué? Porque tiene característica entre el yeyuno y el ilion. Y el otro que vamos a encontrar es el ilion distal, que va a estar ubicado en la fosa ilíaca derecha. Entonces, en ambas fosas ilíacas tenemos a los ilion, pero uno proximal y el otro distal. Otra característica que vamos a encontrar es que en el ilion proximal los pliegues circulares son bajos y hay escasos ganglios linfáticos debido a la cercanía que tenemos con el yeyuno. Y en el ilion distal vamos a encontrar que ya no hay pliegues, es totalmente liso y hay abundantes ganglios linfáticos de la placa de Peyer, que son estas pequeñas prominencias que podemos encontrar, que corresponde a nódulos linfáticos recubiertos de mucosa. Aquí vemos una imagen endoscópica donde vemos los pliegues del ilion y si nos damos cuenta tienen escasos pliegues. Otra característica importante del ilion es su vascularización. Procede igual de la arteria mesentérica superior. Y miren, cuando la arteria mesentérica superior desciende y origina sus arterias intestinales, las arterias intestinales son muy pequeñas, son muy escasas. Por lo tanto, eso le permite una coloración pálida debido a la escasa vascularización. Observemos la diferencia entre el yeyuno, con abundante vascularización, y el ilion, con escasa vascularización. Esto no quiere decir que se tenga una privación del oxígeno en este órgano, simplemente es que el riego sanguíneo disminuye. Una característica principal es el calibre del ilion, es de 2 a 3 centímetros aproximadamente. Te recuerdo que el yeyuno fue de 2 a 4. Sus paredes son delgadas y finas.
presenta vasos rectos cortos que son medio de identificaciones para el cirujano para poder identificar entre yeyuno o ilio. ¿Dónde va a terminar el ilio? Acuérdense que este es el ilio terminal. Va a terminar en la unión iliocecal. Esta unión iliocecal es la unión donde se une el ilio con el ciego y se localiza en la fosa ilíaca derecha. Una característica que tiene es que cuando el ilio distal se introduce a las paredes del ciego, va a formar la válvula iliocecal. Dicha válvula regula el vaciamiento del ilio hacia la luz del ciego. De esta forma hemos terminado de explicar al intestino delgado. A continuación daremos la explicación del intestino grueso. El intestino grueso mide de 1.2 a 1.5 metros aproximadamente. Y este intestino está conformado por el apéndice cecal, que es un anexo del ciego, por el ciego, que se encuentran ambas estructuras en la fosa ilíaca derecha. Posteriormente vamos a encontrar el colon ascendente, el colon transverso, y aquí vemos un cambio de dirección. A este cambio de dirección de ascender y después transversamente se llama flexura o ángulo hepático, o flexura o cólica derecha. Después tenemos el colon transverso y vamos a tener después al colon descendente. Vemos al ángulo o flexura cólica izquierda o ángulo esplénico. El colon descendente se continúa con el colon sigmoides. Este ya lo encontramos, lógico, en la fosa ilíaca izquierda. Después vamos a encontrar al recto en la cavidad abdominopélvica y pélvica. Y posteriormente, miren, aquí tenemos al colon sigmoides, al recto. Vamos a encontrar al conducto anal y a lo último tenemos al ano, porción terminal del aparato digestivo, ubicado en el perineo. Empezaremos a describir las características del intestino grueso. El intestino grueso tiene tenias. Las tenias son estas estructuras que estamos señalando aquí. ¿Cuál es su concepto? Las tenias son bandas musculares. La vemos aquí, miren médicos, son bandas musculares gruesas que se origina en la base del apéndice cecal o vermiforme. Una pregunta importante en los exámenes es: ¿cómo puedo localizar la base del apéndice? Fácil, seguimos las tenias y encontramos la base del apéndice cecal, como lo podemos observar aquí. Estas estructuras van a ser tres: la tenia cólica anterior, la tenia cólica posterolateral o externa, y no observamos, pero por aquí estaría la tenia cólica posteromedial o interna. Estas tres tenias cólicas van en el trayecto de todo el marco cólico, y estas tenias van a terminar 15 centímetros antes de la unión entre lo que corresponde al recto con el colon sigmoides. Otra característica son las austras, la podemos observar aquí. Las austras son formaciones saculares del colon y se encuentran, lógico, sostenidas por las tenias. Y entre cada austra hay pliegues semilunares, como lo vemos aquí. Quiere decir que las austras están formadas por las tenias y por los pliegues semilunares. Estas austras, entre más gas exista en el colon, más distensión va a haber de sus paredes y las vamos a poder observar. Las austras terminan aproximadamente 15 centímetros antes de llegar al ano. De esa misma forma terminó igual las tenias, 15 centímetros antes de llegar al ano. Otra estructura que vamos a encontrar son las apéndices omentales. Las apéndices omentales médicos son pequeñas proyecciones de peritoneo cubiertos con grasa. Les pido por favor que no ignoren a esta apéndice. Esta apéndice, si llega a crecer mucho, puede volverse muy pediculada, torcerse sobre su propio eje y originar una peritonitis. Entonces las apéndices omentales son estructuras que se valoran mucho en clínica. Como observamos en esta imagen, vemos la unión iliocecal, la válvula iliocecal
observamos las autras, que son los sacos del colon, y también podemos observar las tenias, que están recubiertas por las apéndices epiploicos. ¿Cuánto es el diámetro del colon? 5 centímetros es su diámetro en inicio, en la porción proximal, y 2.5 centímetros de diámetro en la porción distal. Quiere decir que el intestino grueso, según va volviéndose distal, va disminuyendo su calibre. Otra característica importante es la vascularización del intestino grueso. Va a estar otorgada por la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. Como podemos observar aquí, la arteria mesentérica superior va de una arteria que se llama arteria cólica media. Esta arteria cólica media observamos que vasculariza tanto el colon ascendente como los 2 tercios proximales del colon transverso, la arteria cólica media. La arteria cólica derecha, observamos, vasculariza colon ascendente y parte del ciego, y la arteria ileocólica va a vascularizar tanto al ciego como el apéndice a través de la arteria ileocecal. Otra característica que observamos aquí son las arterias intestinales, que son aquellas que viajaron por el mesenterio para vascularizar al yeyuno y al ilio. La siguiente arteria que vasculariza el intestino grueso es la arteria mesentérica inferior, la arteria cólica izquierda. Y la arteria cólica izquierda va a dar las arterias para un tercio distal del colon transverso y las arterias para el colon descendente. Originan las arterias sigmoideas, y estas sigmoideas vascularizan al colon sigmoides. Una pregunta importante en anatomía es: ¿cuál es la rama terminal de la mesentérica inferior? La respuesta es la arteria rectal superior. Es aquella que vasculariza la porción superior del recto. Y de esta forma tenemos que la arteria mesentérica superior vascularizaría páncreas, estómago, duodeno, yeyuno, ilio, apéndice, ciego, colon ascendente y los 2 tercios proximales del colon transverso. La arteria mesentérica inferior vascularizaría 1 tercio distal del colon transverso, colon descendente, colon sigmoides y la porción superior del recto. Observa, médico, la cólica media y la cólica derecha, mesentérica superior. La cólica izquierda, mesentérica inferior. Concluimos que la arteria mesentérica inferior va a vascularizar la porción distal del colon transverso, la porción del colon descendente, colon sigmoides y la porción superior del recto. El siguiente órgano que vamos a describir es el ciego. Podemos observar el interior del ciego. Este órgano se continúa con el colon ascendente. Una característica principal es una bolsa intestinal ciega localizada en el cuadrante inferior derecho. El ciego mide aproximadamente 7 centímetros de ancho por 7 centímetros de largo. Sin embargo, hay libros que te mencionan que puede medir de 8 hasta 10. Una pregunta que debemos de hacernos es: ¿hasta dónde llega el ciego? El ciego llega hasta la unión iliocecal. De la unión iliocecal ya no es ciego, es colon ascendente. Por lo tanto, el ciego, como es una bolsa, se puede sobredistender dependiendo del contenido de las heces y los gases intestinales. Como observamos en esta imagen, vemos a la válvula iliocecal, aquella válvula que regula el contenido del hilón terminal en la cavidad del ciego. También podemos observar al orificio del apéndice cecal o apéndice vermiforme, porque tiene forma de gusano plano. Otra característica importante del ciego es que en la pared posterior inferior o en su cara posterior-medial va a tener al apéndice. El apéndice es un divertículo del intestino formada por esta pared. El apéndice mide de 6 a 8 centímetros de longitud aproximadamente. Sin embargo, en la literatura está reportada que puede medir hasta 20 o 25 centímetros. Otra de sus características es el orificio. Este orificio está regulado por la válvula de Jerdal. Esta válvula de Jerdal
va a regular la entrada y la salida de elementos que vayan hacia la luz del apéndice. Una característica del apéndice que tiene base, que como sabemos está en la pared posteromedial del ciego, y en la base es donde se originan las tenias anterior, posterolateral y posteromedial. Presenta también un cuerpo y presenta un vértice. Un dato importante que no se te debe de olvidar es que la inflamación de la apendicitis inicia en el vértice y continúa en el cuerpo y termina en la base. ¿Qué es lo que hace que el apéndice tenga movimiento? Su mesoapéndice. Quiere decir que el peritoneo le otorga movilidad a este órgano.